Michael Olise es el mayor enigma del fútbol, un extremo nacido en Londres que juega para Francia, a pesar de que al parecer es incapaz de hablar su idioma. No siempre celebra los goles y concede entrevistas que dan la sensación de que simplemente no quiere estar allí. En sus primeros años, Olise ignoraba los planes tácticos de sus entrenadores hasta el punto de que la mayoría de los directores técnicos lo consideraban exasperante, llegando a ser rechazado incluso por el Chelsea y el Manchester City. Los aficionados lo consideraban arrogante e incluso sus compañeros de equipo quedaron sorprendidos por el extremo. Pero a pesar de todo esto, Michael Olise es sin duda uno de los mejores jugadores de todo el planeta en este momento. ¿Pero cómo ocurrió esto? Esta es la historia completa de Michael Olise. Ahora bien, si Olise es realmente arrogante, tímido o simplemente incomprendido, es algo que está por verse. La leyenda francesa Titi Henry afirmó que Michael no es como los demás jugadores. La visión y mentalidad de Henry describe que se formaron en su infancia. Olise nació en el 2001 en Londres, hijo de padre británico de origen nigeriano y de madre francesa origen argenia. Aunque tener herencia mixta en Londres no es nada inusual, pocos jóvenes tienen un árbol genealógico tan diverso como el de Olise. Michael creció consumido por diferentes mensajes culturales. La influencia de su madre le dio una conexión con Francia. El origen de su padre lo alineó con la identidad británica negra y crecer en Londres moldeó de su personalidad. Pero a pesar de hablar con la jerga de Londres, que más tarde usaría en entrevistas posteriores a los partidos de la Premier League, Olise seguiría siendo diferente a muchos otros futbolistas prometedores de esa zona. A pesar de haber entrenado con el Arsenal y el Chelsea cuando tenía 9 años, un logro que la mayoría de los niños querrían gritar al mundo, Olise apenas pronunciaba una palabra. Al final dejó el Arsenal y se dedicó a tiempo completo a la prestigiosa academia del Chelsea, donde jugó junto a estrellas como Jamal Musiala, Mark Guy, Reece James. Pero si bien Olise ahora está en el mismo nivel o incluso mejor que cada uno de esos talentos, Olise no parecía tener la misma habilidad cuando era adolescente y fue dejado en libertad en 2016. Sin embargo, el Manchester City fichó a Olise casi de inmediato, pero solo duró en la academia una temporada. Jadon Sancho y Phil Foden, cada uno de ellos solo unos meses mayor que Olise, eran los mayores promesas del club, y nadie en el City puso al londinense en la misma categoría que ellos. Olise fue dejado en libertad y pasó los siguientes 6 meses sin club, ya que sus próximos exámenes escolares parecían tener más importancia para su futuro que las pruebas con los clubes de fútbol. Sin embargo, finalmente Reading, un pequeño club de la Championship con sede cerca de la casa de Olise en el este de Londres, apostó por el joven de 15 años, e incluso cuando Olise llegó a la academia de Reading, muchos no estaban convencidos con él. Tomir jugó junto a Olise en la academia y afirmó que dará la mano hasta mañana, pero un saludo un poco desganado. A veces te ignoraba y no te decía ni hola. Se ganaba la antipatía de los entrenadores cuando pasaba, a veces por la academia, porque él era así. Pero aunque los entrenadores consideraban que Olise era difícil de tratar, no podían ignorar su talento. Estaba muy por encima de los demás jugadores de la academia del Reading y demostró ser igual de capaz cuando finalmente debutó con el primer equipo en 2019. Después de marcar un golazo desde fuera del área para sellar su primer gol como profesional, muchos asumieron que un jugador que era considerado como arrogante se jactaría ante los medios de comunicación después del partido, pero Olise parecía nervioso y le costaba sacar palabras. Pero mientras Olise se sentía incómodo desenvolviéndose en las entrevistas, no sentía lo mismo en el campo. Minty sugirió que había momentos en los que íbamos ganando 2-0 e incluso la Championship del año pasado, a falta de 5 minutos para la final, y él estaba intentando quitarle el balón al portero escondido por detrás de los defensas. Todos del equipo rival gritaban a su portero: "Suelte el balón, solo patéalo", y él estaba intentando hacerse con el balón para demostrar que lo podía. Y yo me quedaba allí parado y pensaba que este tipo probablemente piensa que no somos muy buenos en el fútbol. Eso es parte de él como jugador. Si cambias eso sería algo negativo, y era cierto. Olise no necesitaba cambiar su estilo de juego, y aunque desobedecía las órdenes de sus entrenadores y compañeros de equipo, terminó la temporada 2021 con 19 participaciones de gol en la Championship, ganando el premio al jugador joven del año de la FL. Un galardón que anteriormente habían ganado Jude Bellingham y Oli Wakitic. Olise también recibió sus primeras convocatorias juveniles con Francia, mientras que Inglaterra curiosamente no mostró interés por un adolescente que estaba dominando la segunda división. Inglaterra había ganado el Mundial Sub-17 y el Campeonato Europeo Sub-19 en temporadas recientes y claramente sentían que no necesitaban incorporar a Olise a sus filas. Qué equivocados estaban. Poco después, Olise se volvió viral por primera vez, una constante que continuaría a lo largo de su carrera. Se le filtraron unos DMs de Instagram con una chica donde le decía que estoy para cosas más grandes, no me verás jugando para un equipo pequeño de la Championship por mucho tiempo, y tenía razón. Olise se convirtió
en la venta más cara de la historia del Reading al ser vendido por una cifra de alrededor de 8 millones de libras al Crystal Palace de la Premier League, donde se juntaría con la leyenda francesa Patrick Vieira, quien era el entrenador de los Águilas en ese momento. Muchos recomendaron a Vieira introducir gradualmente a un jugador con un enfoque tan único al fútbol. Si el extremo era introducido demasiado rápido en la exigente Premier League, su creatividad, confianza y despreocupación ponían en riesgo al Crystal Palace, que podía perder puntos vitales. El debut de Olise se retrasó por una lesión, pero Vieira no dudó en utilizarlo una vez que estuvo en forma. Debutó como suplente durante una victoria 3-0 sobre el Tottenham Hotspur, donde participó en el último gol del Palace. El extremo apareció con regularidad durante el resto de la temporada, produciendo 7 participaciones de gol en 26 partidos de la Premier League. Nada mal para un joven de 19 años. El juego de Olise subió de nivel durante la temporada 2022 y 2023, produciendo 13 participaciones de gol en 37 apariciones en la Premier League. El extremo se volvió viral una vez más tras la victoria del Crystal Palace por 3-2 sobre el West Ham, en la que Olise marcó un gol de la victoria en el minuto 90. Durante la entrevista posterior al partido le preguntaron: "Cuéntanos, ¿cómo te fue?". El reportero probablemente esperaba una respuesta detallada y reflexiva de Olise, pero eso no fue exactamente lo que obtuvo. Nice and brief. Intuyendo que había más por descubrir, el reportero siguió investigando. It was a moment that captured the game, that won the game. And what's the feeling like when the ball does hit the back of the net? It was a good feeling. El reportero lo intentó de nuevo. Do you feel you deserved it overall? Yeah. Fue el primer momento en el que la personalidad de Olise fue debatida por los medios nacionales. ¿Era arrogante, maleducado, introvertido o incomprendido? Se modeló su juego basándose en Neymar Jr. Su estilo de regate combinaba la elegancia y genialidad. Su enfoque del fútbol es expresivo y hace que lo obsceno parezca sencillo. Después de sus 2 temporadas en el Crystal Palace, muchos observaron que no jugaba como el típico chico formado en una academia inglesa, donde se prioriza el físico, la disciplina y el ritmo de trabajo por encima de la genialidad técnica. Verás, Olise no quería convertirse en el próximo David Beckham o Musiala, ambos también extremos derechos nacidos en Londres. Quería jugar con una libertad y una distinción que reflejara su personalidad. Durante la temporada 2023-2024, Olise disfrutó su temporada más fructífera con el Crystal Palace, produciendo 16 participaciones de gol en tan solo 19 partidos, jugando con el mismo estilo a lo Neymar, que lo convirtió en un ídolo en el Selhurst Park. La popularidad de Olise se extendía más allá del sur de Londres, ya que los aficionados de la selección inglesa exigían que fuera incluido la convocatoria para la Eurocopa 2024. Pero a pesar de haber vivido toda su vida en Inglaterra, Olise nunca había sido convocado por la Federación Inglesa para formar parte de una selección nacional, ni a nivel juvenil o absolutamente nada. Durante los primeros años de Olise en el Crystal Palace, la Federación Inglesa pasó por alto al extremo, una decisión que la Federación Francesa de Fútbol aprovechó. Jugó 7 partidos con la selección francesa sub-21 durante la temporada 2022 y 2023, pero ahora tenía que tomar una decisión, ya que Inglaterra había mostrado interés antes de la Eurocopa. Al parecer, Francia no le prometió a Olise que sería incluido en su convocatoria de la Eurocopa, por lo tanto, las llamadas de Inglaterra para formar parte de su equipo en el torneo de ese verano pueden haber sido tentadoras, pero el entrenador Gareth Southgate insistió en los días previos al torneo en que tendría que hacer un cambio de federación. Ese proceso llevaría bastante tiempo y, en definitiva, Olise optó por rechazar la oportunidad de jugar para Inglaterra en un torneo importante y en cambio prefirió jugar para Francia los Juegos Olímpicos, una competición que no se considera relevante en el fútbol. No fue la única vez que Olise rechazaría las instituciones del fútbol inglés. Ese verano, tras su asombrosa temporada 2023-2024, Olise parecía destinado a fichar por el Chelsea, el club que lo había rechazado cuando era un adolescente. Pero el extremo volvió a sorprender a todo el mundo del fútbol inglés al fichar por el Bayern Múnich por una cifra de alrededor de 50 millones de euros. Las decisiones de Olise ese verano son una prueba de su personalidad inflexible. Si un equipo no lo respetó durante sus años de formación o cuestionó su actitud cuando convirtió en noticia a los medios nacionales, no les daría una segunda oportunidad. Aunque nunca ha sido muy expresivo, Olise nunca ha parecido cuestionar su capacidad para llegar a la cima a pesar de los rechazos anteriores del Chelsea, del Manchester City y de la selección inglesa. Así comenzó su viaje bárbaro y los medios alemanes quedaron desconcertados de inmediato por su personalidad. Llegó al complejo del entrenamiento del Bayern Múnich con la capucha puesta, dando ya la impresión al personal del club que su nuevo fichaje era un poco distante. Masculló sus palabras durante su primera entrevista y se mostró cabizbajo durante el video de presentación con los colores del Bayern. No es la reacción que uno esperaría de alguien que acaba de dejar el Crystal Palace para unirse al club 6 veces ganador de la Champions League. Pero Olise no se mostraba indiferente por unirse al superclub alemán.
simplemente se sentía incómodo delante de las cámaras y se negaba a dar la respuesta que los medios esperaban de él. En ese sentido, Olise es la antítesis de Bellingham, a quien se le ha acusado de crear una personalidad mediática falsa en un intento de encancillar a las estructuras de poder de Inglaterra y del Real Madrid. Con Olise, lo que ves es lo que hay y nadie se queja de su personalidad, cuando rinde a un nivel tan extraordinario. Su primera temporada en el Bayern fue considerada una de las mejores de debut de todos los tiempos de la Bundesliga, con Olise aportando 30 participaciones de gol en 34 partidos. Cuando el Bayern Múnich levantó la Bundesliga, esa temporada las celebraciones de Olise acapararon los titulares. Aunque ganar la máxima división alemana puede parecer una formalidad para muchos en el Bayern Múnich, Olise hizo que pareciera literalmente un día más. Levantó el trofeo con el entusiasmo de alguien que hace las compras de la semana y parecía casi avergonzado mientras recibía los elogios durante la tradicional ducha de cerveza que el Bayern celebraba tras la entrega del trofeo de la Bundesliga. Ohl se posó con gafas de sol sin saber que estaba a punto de ser emboscado por sus compañeros de equipo. Sujetaron a Olise mientras intentaba escapar y le vertieron cerveza sobre sus rastas, lo que pareció molestar genuinamente al extremo. Fue un ejemplo más que puso de manifiesto que a Olise no le interesa sumarse a la tradición solo porque es lo que hacen los demás. Aunque a veces pueda resultar incómodo, Olise actúa con autenticidad ante cualquier escenario. Tras impresionar al Bayern Múnich durante la temporada 2024-2025, Olise recibió su primera convocatoria con la selección absoluta de Francia. Fuera de los Juegos Olímpicos, de repente se encontró compartiendo vestuario con superestrellas internacionales como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Eduardo Camavinga. Durante su iniciación con la selección nacional, Olise cantó Fit the Secrets de Rod Rich. Tanto el cuerpo técnico como los jugadores parecieron estar confundidos por la elección de la canción de Olise, pero Mbappé, entre otros, se rieron como diciendo que estaban impresionados por su valentía. Después de todo, ya es bastante raro que un chico de Londres acabe en un vestuario francés, y ni hablar de que empiece a rapear delante de ellos. Era como si Olise estuviera comunicando que aunque pudiera ser diferente a sus compañeros de la selección francesa, no se sentía inferior a ellos y seguiría haciendo las cosas a su manera, tal cual como hacía en la academia de Roending, cuando desobedecía las instrucciones tácticas, pero que a Olise siquiera entienda las instrucciones tácticas en francés es otra cuestión, ya que al extremo le cuesta hablar el idioma. Durante su primera entrevista en francés, Olise sonaba como un estudiante practicando para un examen oral de francés, pero con el tiempo, el francés de Olise se volvió más fluido a medida que se integraba en el equipo y se consolidaba como uno de los jugadores más importantes del país de cara al Mundial de este verano. El ascenso de Olise en la selección francesa llega tras una sólida segunda temporada en la Bundesliga, en la que ha producido 32 participaciones de gol en solo 30 partidos de liga. Su rendimiento en la Champions League ha sido igual de impresionante, con 11 participaciones de gol en la misma cantidad de partidos, incluyendo un golazo en el último minuto contra el Real Madrid durante los cuartos de final del torneo. A pesar del éxito futbolístico, Olise, su actitud despreocupada sigue dividiendo las opiniones de los aficionados. Algunos lo consideran forzado, otros lo encuentran irritante, mientras que muchos adoran al jugador que prefirió no celebrar con sus compañeros después de que el Bayern levantara el trofeo de la temporada anterior de la Bundesliga. En su lugar, el joven de 24 años regresó al vestuario y procesó el logro en privado. Quizás como introvertido se sintió que estar solo es una forma más natural de celebrar en vez de estar en el centro de atención. Pero le guste o no a Olise, él ha sido el centro de atención en el Mundial de este verano. Ha optado por no firmar con fabricantes de botas como Nike o Adidas, lo que significó que no tuvo que aparecer en anuncios de televisión ni realizar trabajo extra con los medios. Pero aún así, seguirá siendo una de las figuras principales de una selección francesa que ha intentado ganar su tercer mundial, y lo que es seguro que definitivamente pronto sea posible.